En un momento muy especial del calendario, porque estamos en el tercer mes del año, el mes de Kislev, y en el mes de Kislev hay un montón de acontecimientos hasídicos, hasídicos y que tienen que ver con la parte profunda de la Torá, Penimiuta Torá, el hasidismo, la Kabbalah. Empezando al final tenemos los días de Hanukkah, que eso es lo que representa el aceite. Previamente, el 19 de Kislev, la semana que viene, son los días de la liberación del Alter Rebbe, el primer Rebbe de Chabad, que es considerado el año nuevo hasídico. El 14 de Kislev tenemos el día del casamiento del Rebbe. El 10 de Kislev, que es esta noche y mañana, es el día de la liberación del Mittel Rebbe, segundo Rebbe de Chabad. Y hoy, durante el día, todavía acá estamos de día, es el día del nacimiento y fallecimiento del Mittel Rebbe, segundo Rebbe de Chabad. Como está traído que Hashem completa los días de los tzadikim. Y esto lo vemos claramente en el Mittel Rebbe. Y el mes lo empezamos con Rosh Chodesh Kislev, que es el día que fue el día que el Rebbe en el año 1977 volvió a su casa después de haber tenido un ataque al corazón, varios, y Baruch Hashem se recuperó totalmente. Entonces es un yontef muy grande para todos los Hasidim. De hecho, entiendo que por eso el Kinus Ashluchim el Congreso de Shluchim siempre se hace para esa época. Vamos a ver lo que dice la Yom Yom entonces. Hoy 9 de Kislev es el nacimiento del Mittel Rebbe en el año 1773 y día de su fallecimiento en el año 1827. O sea, vivió 54 años. Está enterrado en Niezhin. Se puede visitar la tumba del Mittel Rebbe. Creo que es en Ucrania. El 9 de Kislev del año 1793, el Alter Rebbe dijo un Mahamar que ahora es parte del capítulo 53 del Sefer Shel Beinonim, del Tania, que habla acerca del primer gran templo. Al día siguiente dijo Hasidut una vez más el final de aquel capítulo. Los Mamarim desde Rosh Hashanah del año 1789 hasta el 10 de Kislev de 1793, en lo que se incluyó la recopilación de los consejos de los años precedentes, fueron la base de los 53 capítulos del Sefer Shel Beinonim, o sea, del Tanya. Sabemos la importancia de este día, que tiene mucho que ver, es interesante porque entre los Hasidim, así como por ejemplo, cuando se habla de los patriarcas, decimos que cada uno, o sea, todos tenemos virtudes, pero hay una que se destaca. Eso tiene que ver con las sefirot, con las emociones, digamos. Por ejemplo, Abraham era Gesed, bondad. Isaac era severidad. O sea, también tenía bondad, pero tuvo que venir a través de lo más estricto, más severo. Abraham también tuvo severidad, pero lo que más se destacaba era la bondad. Jacob era Rahamim Tiferet, que es misericordia, belleza, que es una conjunción de ambas. Cuando hablamos de los rebes, del Alter Rebbe se dice, ya tiene que ver con la parte intelectual, especialmente que tiene que ver con Chabad. Chabad es la parte intelectual. El Alter Rebbe para los Hasidim era Jochma, sabiduría. De ahí viene Chabad, Jochma, Binah y Dat. Tres partes que tenemos en el intelecto. El Alter Rebbe era Jochma, sabiduría, era el rayo, cuando cae una idea.
El Mittler Rebbe era Binah. Binah es el desarrollo. Así como también, por ejemplo, lo encontramos en la, eh, digamos, en la formación de un niño, de un bebé, de un feto, el padre aporta el semen es una gotita, y eso está representado por Jochma. Después el desarrollo está en el vientre de la madre, que es Binah. Y eso era el Mittler Rebbe. Después tenemos Da'at, que es la conjunción de ambas, cómo esto, o mejor dicho, cómo lo llevamos a la práctica, que es el tercer Rebbe, el Rebbe Tzemach Tzedek. Pero, hablando hoy del Mittler Rebbe, el Mittler Rebbe vemos que los escritos del Mittler Rebbe eran muy, muy largos. Lo que el Real de Rebbe escribía en algunos renglones o algunas páginas, lo del Mittler Rebbe era mucho más largo. Que eso es todo el tema de Binah. Y escribía mucho, y escribía muy rápido. Ya hablamos otras veces, se cuenta el Mittler Rebbe que si le hubiesen abierto las venas, en vez de sangre hubiese salido Hasidut. Y dice que el Mittler Rebbe escribía, en aquella época obviamente se escribía con pluma y con tinta, dicen que escribía tan rápido que cuando terminaba de escribir una página, todavía las letras del comienzo no se habían secado. Para ver, y no es que escribía poco, sino que escribía mucho, están los libros, están los manuscritos. Entonces, esto es lo que aprendemos del Mittler Rebbe. Es hoy el día del nacimiento y fallecimiento, mañana el día de la liberación, que también fue encarcelado por la difusión del hasidismo. A diferencia del Alter Rebbe, el encarcelamiento del Mittler Rebbe, la acusación fue más dura, pero el encarcelamiento mismo fue menos duro, pero eso lo vamos a hablar mañana. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y lo vamos a relacionar también, obviamente, con la parshá de la semana. Muchas veces los temas que hablamos tienen que ver, al tener que ver con la parte interna, tiene mucho que ver con nuestros sentimientos, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Una de las aparentemente debilidades que la persona tiene son los miedos. ¿Quién no tiene miedo? Miedo podemos tener, Hasbe Shalom, de algún peligro. ¿Qué tal, Marcelo? Miedo podemos tener de algún peligro, pero miedo también puede tener que ver con desafíos que uno tiene en la vida. Entonces, que por ahí no los quiere afrontar, o los quiere afrontar, no sabe cómo afrontarlos, no se anima. Sobre este tema, hay, sobre esta situación, tenemos mucho lo que aprender de la Parshá de la semana, con una explicación del Rashbam. El Rashbam se llamaba Rabbi Shmuel ben Meir. ¿Quién era el Rashbam? Su papá se llamaba Meir y la mamá se llamaba Yochebed. ¿Quién era Yochebed? Era una de las hijas de Rashi, Rabbi Shlomo Itzhaki, el famoso comentarista de la Torá. El Rashi tuvo varios nietos y bisnietos, que a su vez fueron comentaristas de la Torá, del Talmud. Por ejemplo, cuando estudiamos el Talmud y vemos que de un lado está Rashi, de otro lado hay otro comentario que se llama Tosafot. Aquellos que escribieron el Tosafot son obviamente comentarios sobre el Talmud. Hay muchos de los nietos de Rashi. El Rashbam, que es del que vamos a hablar hoy, Rabbeinu Tam, que era un hermano de Rashbam, llamado Jacob Tam. Después tenemos un bisnieto llamado el Ri, que era Rabbeinu Yitzhak. Bueno, etcétera. Y él trae una explicación muy interesante, es un tema que ahora lo vamos a tratar, y sobre esto también hay comentarios del gran rabino de Inglaterra, fallecido hace unos años, el rabino Jonathan Sachs, que le escribió también, hay libros muy interesantes de él, cómo él tiene una onda muy, muy parecida a Chabad, como él filosóficamente
una persona muy estudiosa, muy de alta, digamos, un literario muy importante. Sin embargo, él trae explicaciones muy parecidas a lo que trae el Hasidut, o tal vez está sacada del Hasidut, cómo llevarlo a nuestra vida cotidiana. Todos los días a la mañana, cuando estamos empezando digamos, la tefilá de Shaharit, al final de la primera parte hay una tefilá que empieza con las palabras Rabbi Ishmael Omer. Rabbi Ishmael dice, ¿qué dice Rabbi Ishmael? Esto es una braita, algo que está traído en el Talmud, dice Bishloshem Midot a Torah Nidreshet. La Torah es estudiada con 13 normas, 13 reglas. Por ejemplo, una de ellas se llama Gezerah Shabbat. Gezerah Shabbat, la traducción, no, la verdad no me fijé la traducción puntual en castellano, pero podría ser Gezerah es un decreto, una norma, Shabbat igual, que está igual en todos lados. ¿Qué significa? Si nosotros vemos en la Torá que se utiliza un texto, palabras iguales en un versículo y en otro versículo y en otro versículo, es una de las formas de estudiar la Torá, de saber así como en este versículo significa esto, podemos traspolar al otro versículo que significa lo mismo, o la idea es la misma. Y acá vamos a ver algo muy interesante. Pero antes tenemos que ver sobre un detalle, algo que está traído en la payá de la semana. Como sabemos, la payá se llama Vaishla. Jacob le manda ángeles, como estudiamos ayer, si realmente eran ángeles o eran personas, en el shiur de ayer ya lo hablamos, para ver cómo estaba Isaac. Pero viene el reporte, le dice que Isaac sigue siendo el mismo Isaac que hace 20 años cuando se habían separado. Entonces Jacob se prepara de tres maneras. Primero se prepara, le arma todo un regalo para ver si lo puede aflojar a Isaac con el regalo. Segundo, hace tefilá, reza. Y así también él separa el campamento en dos partes. O sea, se prepara para la guerra. En caso de que sea conquistada una parte del campamento, una segunda parte va a ser, se va a salvar, se va a poder escapar. Y después cuenta la Parshá, dice que Jacob se quedó solo. Era de noche, se quedó solo y él estaba cruzando como un arroyo angostito, que él estaba pasando, los chicos se quedaban en el medio del arroyo y los pasaba de un lado para el otro. Y después dice que se olvidó unos pajitas, se olvidó unas ollitas, unas cacerolas, podríamos decir. La fue a buscar y ahí se encontró con una persona. Y esa persona, así dice, lo encontró una persona y se puso a luchar, a pelear con él y no lo dejaba ir. ¿Quién era esta persona? Hay distintas opiniones. Hay opiniones que era un ángel. Otra opinión dice que era el Sar Shel Isab, era el representante de Isab que vino a pelearse con Jacob. Entonces, se ponen a pelear y Jacob es más fuerte que el ángel o que esta persona. Entonces el hombre se hace la mañana, el hombre le dice, déjame ir, que tengo que volver al Shammai, tengo que volver al cielo porque llegó el momento de hacer las plegarias para Hashem, las alabanzas para Hashem. Entonces Jacob le dice, no, yo te dejo ir. El hombre incluso le pegó digamos, no sé, un rodillazo, un golpe en el nervio ciático, por eso no lo comemos nosotros el nervio ciático hasta hoy en día. Jacob queda rengueando, pero de todas maneras, Jacob le dice, te dejo ir si me bendecís. Entonces el ángel le dice, tu nombre Jacob, a partir de ahora vas a pasar a llamarte Israel, porque luchaste contra Hashem y venciste.
o sea, contra el ángel de Hashem y venciste. Y acá vemos un tema eh, que, o sea, en realidad Jacob dice más adelante, y lo vi a Hashem. O sea, como que Jacob, él sintió la presencia de Hashem. Y acá se pregunta, por un lado era el representante de Isaac, por el otro lado, Jacob le dice, no, me tenés que bendecir. ¿Cómo funciona todo? Y acá vemos una explicación maravillosa del Rashbam, del nieto de Rashi. El Rashbam compara este caso, el caso de Jacob, con otros tres casos. Tenemos el caso de Yoná. ¿Se acuerdan? Son tres casos que son historias conocidas por todos. El caso de Yoná. Hashem lo manda a Yoná, el profeta lo manda que vaya a Nínive para decirle a la gente que haga teshuvá. Y Yoná no quiere ir y se quiere escapar a Tarshish. Y al final sube un barco, hay toda una tormenta, lo tiran del barco, cae adentro un pez grande y ahí está 3 días. Y al final ayer le dice, por favor, anda, o le dice, anda a Nínive, y al final Yoná va. Después tenemos el caso de Bilam. Bilam es un caso al revés. Bilam, cuando vienen Bilam era del pueblo de Midian. Cuando vienen los de Moab a buscarlo para que maldiga al pueblo de Israel, entonces al final dice que él se levantó temprano a la mañana, preparó al burro o a la burra, realmente era, y, y en la mitad, cuando iban camino hasta Moab, ahí hay un ángel de Hashem que 3 veces lo interrumpe a la burra y no lo deja seguir. Y Bilam le golpea a la burra y al final hasta que el ángel se le presentó y ahí Bilam se dio cuenta por qué la burra no quería seguir. La historia ya la hemos hablado y todos la conocen. Ahí Hashem, ¿por qué el ángel se le interpuso? Porque Hashem no quería que vaya. Hashem quería salvarlo a Bilam. Sin embargo, Bilam no entendió el mensaje. Y después tenemos un tercer caso, aparte del de Jacob, tenemos el de Yonal, de Bilam y el de Moshe Rabbeinu. Hashem lo manda a Moshe a hablar con el pueblo de Israel cuando lo encuentra en la zarza ardiente. Sin embargo, Moshe empieza con excusas. No, yo no puedo ir. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir? No puedo ir porque yo soy tartamudo. No puedo ir, a mí el faraón no me va a escuchar. Manda otro, mándalo al final que Hashem lo manda a Aarón para que vaya con él. Moshe que en ese momento vivía en Midian, entonces al final él mismo prepara el burro, iba con la esposa, y en la mitad, cuando estaba en una hostería, en un hotel donde paró, viene un ángel en forma de víbora y lo quiere matar a Moshe, porque Moshe tampoco quería ir. Y al final fue, obviamente. Entonces, nosotros pensamos en Jacob. Jacob, en realidad, cuando él fue a buscar esas cacerolas, así explica el Rashbam, en realidad él quería escaparse, él no quería asumir. Si bien él confiaba en Hashem, porque él le dijo, cuando se iba para Harán, Jacob le pide a Hashem, Atzileinina miad achi, miad Esav, perdón, la pasada esta semana, cuando vuelve, salvame por favor de mi hermano, de Esav, de Ata Marta, y vimos, y vos me dijiste que te voy a hacer el bien y te voy a salvar, o sea, ahí confía en Hashem. Sí, y de hecho él se prepara para enfrentar a Esaú. Pero Jacob estaba atrás. Él decía, no, yo no voy a poder con Esaú. Y de hecho, cuando él manda lean la parsha, esto es el texto, cuando él manda a los distintos grupos con los regalos que le manda a Esaú, entonces Jacob le da las instrucciones.
si te vas a encontrar con mi hermano Esaú y les va a preguntar quiénes son ustedes y qué es todo este presente que me traen, van a decirle que yo soy, que te lo manda Jacob y que Jacob también viene atrás. O sea, Jacob se estaba como escapando de Esaú. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esto? Viene el Rashbam que explica todo esto. Viene el Rabbi Jonathan Sacks y dice, cada uno de nosotros, y esta es la enseñanza que tenemos nosotros, cada uno de nosotros fuimos criados también, por supuesto. Fuimos creados por Hashem. Tenemos un shlichut, tenemos un mandato. Y muchas veces nosotros le escapamos al mandato, porque pensamos que no lo vamos a poder cumplir. Se nos presenta la oportunidad y lo esquivamos, que lo haga otro. Y en el judaísmo esto se llama falsa modestia. Uno piensa que lo hace porque es modesto. Jacob también dijo, como vemos en la parsha de esta semana, Katonti Mikola Hasadinu Mikola Emet, me siento empequeñecido por todas las bondades y por todas las verdades que vos ayer me hiciste conmigo, pero no voy a poder hacerlo. Acá no estamos hablando de un miedo físico. A veces acá estamos hablando de un miedo de cumplir nuestro shlichut. Al contrario, tal vez el hecho que se nos presenta algo y nos impide lograr el objetivo o enfrentar el objetivo, eso mismo es la prueba de que eso es lo que tenemos que hacer. Si no, no se nos hubiese presentado esto. Ya sea con el Shabbat, ya sea con el Kashrut, ya sea con la educación de los hijos, ya sea con el Shalom Bait, ya sea con el negocio, sea con lo que sea. Se nos presentan pruebas y a veces son pruebas difíciles. Y uno le esquiva. No, no, esto no es para mí, no, ¿qué voy a ir a hacerlo yo? Yo tengo que ir a hablar con el vecino para pedirle que se ponga tefilín. Que venga el rabino, que venga el religioso, que venga el que sabe. Yo tengo que hacerlo. Sí, vos tenés que hacerlo. Se te presentó la oportunidad para que el otro coma un poquito más de kasher, para que ponga un tefilín, para que tenga una mezuzá, para que tenga lo que tenga, tenés que hacerlo. Porque esa luz divina, y esto es lo que explica el rabino Sachs, esa luz divina que te embriaga, que la tenés desde que naciste, esa luz divina para que la uses y la lleves a cabo y tenés las posibilidades de hacerlo. Y esto es lo que Hashem le dice a Jacob y le dice a Yoná y después le dice a Moshe, por supuesto. Porque, a ver, Moshe tenía miedo. ¿Alguien puede pensar que Moshe tenía miedo cuando él todavía estaba en el palacio real y ve que un egipcio le está golpeando a un hebreo, va y lo mata y lo entierra? Moshe podía tener miedo. Todavía no. Jacob podía tener miedo. No era un miedo físico, era un miedo a enfrentar la situación, a pensar que no es para uno. Entonces, y a veces uno piensa que está mal, a veces uno tiene cargo de conciencia, porque o por ahí tiene Baruch Hashem una linda familia y tiene buenos hijos, y Baruch Hashem por ahí tiene un lindo auto, o tiene un buen pasar, o tiene, qué sé yo, o es inteligente, o le cae bien a la gente, y a veces uno le esquiva eso. No, si Hashem te dio estas condiciones, es para que las uses. Y esto tenés que usarla. Había un maíz muy famoso con el Rebbe Rashab. Ustedes saben, o se pueden imaginar, saben lo que es un shoijet. Un shoijet es obviamente, un rabino que carnea, digamos, a los animales, ¿no es cierto? Que hace la shkita. Para hacer la shkita hay algo que es fundamental. Y eso fundamental es el irat shamayim, el temor al cielo. ¿Por qué un shoige tiene que tener tanto temor al cielo? Muy sencillo, porque la shita, si la shita está bien o no está bien, si fue bien hecha,
El único que lo sabe es el Shoijet mismo, porque él fue el que controló el cuchillo. Y él es el que sabe cómo lo hizo. Si lo hizo mal, él va a saberlo. Y si no, ahora, si lo hizo mal, y esto le puede costar el puesto, porque estamos hablando de repente de mucho dinero, entonces por ahí, si no tiene Irat Shamayim, si no tiene el temor al cielo, entonces no va a decir nada, va a pasar por kasher y no es kasher. Entonces se cuenta que una vez el Rebbe Rashab mandó a un Hasid para que haga shitá para a determinado pueblo, a otra ciudad, a que sea un shohet. Entonces el Hasid le dice al Rebbe, tengo miedo de ir. No que tenía miedo de que alguien le va a hacer algo o que no sabe hacer la shitá. Tiene miedo porque es un temeroso del cielo. Entonces el Rebbe Rashab le dice, justamente por eso te mando a vos. ¿Qué querés que mande a alguien que no es temeroso del cielo? Tengo que mandar a alguien que tiene los valores como tenés vos. Lo mismo pasa con cada uno y uno de nosotros. Los valores que tenemos, los valores que tenemos innatos, de nacimiento, que recibimos en nuestros hogares, a veces son valores morales, a veces son valores religiosos relacionados con las relaciones humanas, etcétera. Esos valores que nosotros recibimos, más los que vamos sumando a medida que vamos creciendo, nos vamos desarrollando en la vida, tenemos que aplicarlos, utilizarlos para difundir la luz de Hashem en el mundo. Y para eso no tenemos que tener miedo, no hay que tener miedo. Y les digo, a mí también muchas veces me pasa, estoy en algún lugar y veo a un Yehudí y por ahí digo, ¿le digo o no le digo? Saber si puso tefilín, si quiere hacer una mitzvah, me le acerco, no le acerco. Bueno, el Yetzer, todos tenemos el Yetzerara. Y después cuando nos acercamos estamos contentos porque pudimos hacer las cosas bien. Entonces es verdad, tenemos miedo, pero ese miedo es justamente por la misión que tenemos que cumplir. Entonces eso es lo que el Yehudí tiene que saber. Hay una misión. Esa misión por ahí está relacionada con el miedo, pero aprendamos de Jacob. Ayer le dijo, tenés que ir y tenés que hacerlo. Y lo hizo. Y acá estamos nosotros. ¿Cómo nos llamamos nosotros? No nos llamamos hijos de Jacob. Nos llamamos Bnei Israel, los hijos de Israel, que fue la brajá que recibió Jacob del ángel. Y acá algo muy interesante, con esto termino. El ángel mismo que se le enfrentó a Jacob, y así explica el Rashbam, si no me equivoco, el ángel mismo no vino a vencerlo a Jacob, vino a agarrarlo, a inspirarlo para que vaya a cumplir su cometido. Y de hecho, cuando Jacob le dice, bendecime, el ángel ¿con qué lo bendice? Con el nombre que tenemos nosotros hasta ahora. Tu nombre central no va a ser Jacob, que Jacob tiene que ver con Ekeb, con el talón, con los impedimentos, con las cuestiones que están relacionadas con la mundanalidad, sino tu nombre va a ser Israel. Kisarita y Meloquim, Beimanashim Batujal. Luchaste, guerreaste contra Hashem, o sea, contra el ángel de Hashem y contra las personas, y los venciste. Israel es el nombre relacionado con la victoria. Y Dan Natzach, nuestra la victoria, que realmente el Israel de hoy en día, el Eretz Israel, que ya lleguemos a la victoria total, que no tengamos miedo porque hay una misión que tenemos que cumplir en la vida y esa misión nos va a llevar a recuperar rápidamente a todos los que están en cautiverio, todos los soldados se van a curar, aquellos que requieren, y la victoria va a ser total y lo vamos a ver claramente con nuestros ojos con la venida del Mashiach inmediatamente.